Señoras y señores, abrimos la mesa de En Perspectiva de este miércoles 27 de julio de 2016. Vamos con los saludos a Teresa Herrera, buen día. Buen día, buen día. Gerardo Caetano, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Guillermo Fossati. Buen día, ¿cómo les va a todos? Y Rafael Porsekansky. Buen día para todos. Vamos por el lado político. Hoy tenemos temas básicamente políticos. El Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Unidad Popular y el espacio que encabeza Edgardo Novick rechazaron ayer la propuesta del Partido Nacional de suspender el diálogo multipartidario sobre seguridad pública a la espera de que se votaran en el Parlamento los proyectos de ley ya acordados en estas reuniones. Recuerden, el planteo nacionalista había sido acordado el lunes por el directorio del partido y la bancada como una fórmula de transacción entre las dos posiciones que había en la interna, la de los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. El líder de todos sostuvo la semana pasada que el diálogo no daba para más porque el oficialismo no aparecía dispuesto a apoyar varias iniciativas de los blancos que implicaban el aumento de penas, por ejemplo. Larrañaga, sin embargo, se mostró en otra tesitura. Ayer, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, opinó que no se podía romper intempestivamente el vínculo con el presidente, el oficialismo y el resto de la oposición. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional va a necesitar diálogo si llega al gobierno en las próximas elecciones. Una fuerza política como el Partido Nacional que pretende ser gobierno va a precisar del diálogo porque ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en la próxima elección, según lo que expresan muchísimos politólogos, estudiosos del tema. Yo tengo esa percepción también, y entonces habrá que explicarle al país. ¿Cómo vieron esto que ocurrió ayer en la torre ejecutiva? ¿Quién empieza? Gerardo, primera intervención. Bueno, yo creo que en realidad creo que fue un error de Lacalle Pou y que el resultado dejó aislado al Partido Nacional, porque el conjunto de los partidos no comparte esa posición, y dentro de su partido incluso había posiciones muy diferentes, como la de incluso se le cuestionaba a Lacalle Pou el procedimiento, el haber lanzado el planteo sin haberlo tratado internamente en el partido. A mí me sorprendió, y creo que tiene que ver con un problema que tiene el Partido Nacional y particularmente Luis Alberto Lacalle Pou, que es cómo posicionarse dentro de un sistema político en donde el gobierno tiene mayorías legislativas y mucho espacio de diálogo no da, pero cuando lo da, bueno, el diálogo son concesiones. Entonces yo creo que fue un error de Lacalle Pou, que el Partido Nacional quedó en una situación compleja, y que más que del problema de la seguridad nacional, el problema tiene que ver con el posicionamiento del Partido Nacional en términos de liderazgo de la oposición. Guillermo. Bueno, yo pienso, por un lado, claro, mi posición en el sentido de ser un asesor directo del Partido Nacional me podría entenderse que me compromete de alguna manera en lo que puedo estar señalando, pero no, tengo la capacidad para poder hablar con autonomía y con independencia. A priori, es obvio que retirarse de una mesa de diálogo en un tema tan central como este es inconducente, no tiene sentido. En cierta medida es alejarse de mostrar compromiso en un tema tan crucial. La diferencia podría entenderse si esto fue algo pensado o si tuvo mucho de impulsivo por parte de Lacalle Pou, si lo pensó a priori, si estaba premeditado, o si francamente fue la expresión de la frustración y la impotencia que él recoge que está en la gente y que por lo tanto demanda un trato más urgente de los temas. Y este es un punto importante. Al mismo tiempo, y ya entraremos en una segunda intervención en estos detalles, están tocando un aspecto, pero ese aspecto, que es muy importante, no hace la solución de los problemas de la seguridad. Hay toda una cantidad de aspectos que tienen que ver con la parte operativa y ejecutiva, que es otro gran tema y que le pertenece, y la responsabilidad siempre va a estar en el Poder Ejecutivo. Esto es la configuración de un marco legal, no estoy subestimando la importancia que tiene, ¿no? Entonces, la reacción, por eso que hay posiciones claramente divididas, porque Larrañaga tiene una posición
claramente opuesta a retirarse de una mesa de diálogo, considera que es la forma de poder, aunque sea parcialmente, marcar la propia impronta, y eso vale, ¿no? Y el hecho de que quedaran expuestas las diferencias dentro del Partido Nacional fue aprovechado por los otros partidos, Claro. ¿no? Ayer, en la conferencia de prensa después de la reunión, todos hacían fila para pegarle a la calle Pou. Y al Partido Nacional, pero sobre todo a la calle Pou, ¿no? Hasta la Concertación, ¿no? El grupo que encabeza Novik, todos defendían la continuidad del diálogo. Y sí, es que lo que pasa es que uno de los temas que realmente uno siente como persona que no pertenece a partidos políticos es que muchas veces los habitantes estamos siendo rehenes de las rencillas internas de los propios partidos políticos. Presentes siempre con las rencillas internas del frente, que de alguna manera ahora están frenando determinadas decisiones en torno a la rendición de cuentas. Eso se vincula con este tema, porque probablemente si hubiera un acuerdo con la rendición de cuentas fluiría más rápido y podrían dedicarse un poco más de tiempo a esto de la seguridad, aunque son comisiones distintas, pero de todos modos. Me parece que una de las cosas que sí pasa es que las decisiones que se toman a la interna de los partidos políticos en función de sectores, en función de una visualización de futuros roles en una campaña electoral, etcétera, hacen que muchas veces no se vea realmente la problemática actual. Recién Guillermo decía, hay otros temas de la seguridad. Sí, claro, los temas de la prevención, por ejemplo. Vamos a aumentar las penas, pero ¿qué garantía tenemos de que las personas, aún cuando salgan, después que estén en la cárcel que los vamos a tener todo el tiempo adentro de la cárcel? ¿Qué pasa con todos los temas de la rehabilitación, ¿no? Que lo habló también la otra vez el comisionado parlamentario acá, Juan Miguel Petit? Entonces me parece que a veces le falta a los partidos. Te agrego a lo que estás diciendo tú, claro. Ese es uno de los temas, si hay posiciones contrapuestas, por ejemplo, mano dura, tolerancia cero, aumentar las penas, versus pensar en las causas, prevención y demás, que no son mutuamente excluyentes. En realidad hay que tener una visión sistémica para abordar el tema de la seguridad. Caso contrario no se va a solucionar. Exactamente, pero entonces si tenemos esa visión sistémica o tratamos de tenerla, me parece que poner por delante rencillas internas, y esto es válido para los blancos en este momento que están en la picota, pero también es válido para el frente, me parece que es como no entender cuáles son los graves problemas que está pasando al país y anteponer intereses de otro tipo. Bueno, coincido bastante con lo que han dicho los compañeros en general, pero quería remarcarlo desde otro costado. Desde Nicolás Maquiavelo, considerado el padre fundador de la ciencia política, hace ya unos cuantos siglos, a esta parte se ha demostrado de que, digamos, lo que es bueno en términos políticos no necesariamente a veces linda con lo ético y con lo moral. Es decir, a veces sí, a veces no. Entonces, esa vieja frase que por ejemplo se la escuché muchas veces a la calle Padre, lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Bueno, se muestran los hechos de que eso no siempre opera así. Es decir, estoy absolutamente convencido de que desde el punto de vista sustantivo, a la calle Pou malo este encuentro interpartidario por el tema de la seguridad no le puede parecer, todo lo contrario, le parece bueno. Por lo tanto, su operativa va por un carril diferente a lo que es bueno para el país. Está buscando lo que es bueno para la calle Pou y su sector y su partido. Es decir, lo que en todo caso lo que sería la inversa. Ahora, pensándolo desde ese prisma, ¿es una estrategia acertada? Está buscando un perfil. Es una estrategia acertada porque ¿cuál es el electorado o la población que más se podría seducir con una medida, digamos, de oposición, de salir a trancar fuerte contra el gobierno y demás? Es el electorado que ya tiene cautivo la calle Pou. Es decir, el electorado más antifrente, más férreamente opositor, etcétera. ¿Cuál es el electorado que hay que conquistar de cara a 2019? El centro. ¿Y el centro con qué sueña? Con un gran acuerdo multipartidario. Ese es el sueño del centro, es decir, más cuestiones de centro con un gran acuerdo multipartidario no puede haber. Por lo tanto, también hay un no va más que viene de la gente. ¿Pero de qué gente? Esa es la pregunta. La gente. ¿De qué gente? ¿Hay un no va más del centro? Yo creo que el centro está muy contento con esto y por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, volviendo a lo estratégico, no sé si es una estrategia acertada justamente. Me parece que, por ejemplo, ha sido mucho más hábil Novik con aquel episodio de la Intendencia, confrontando y cooperando. Esa lógica para captar el electorado de centro es mucho más efectiva para mi gusto.
Esto me hace acordar a cuando uno dice, en la calle dicen que, bueno, pero ¿en qué calle? Porque en Montevideo hay muchas calles, ¿eh? Y en cualquier sociedad hay muchas calles. Hay avenidas también. Y hay avenidas, Hay caminos. y hay corredores. Bueno, Y la gente no es toda igual, porque si no, no tendría sentido que nosotros existiéramos. si uno examina la evolución de las negociaciones y del tratamiento de los temas en esta mesa de seguridad, en verdad no hay razones valederas para un no va más. No hay razones. No. Incluso el perfil de Luis Alberto Lacalle Pou, por la positiva, y sus reclamos permanentes de buscar diálogos, buscar políticas de Estado, justamente lo llevaban a defender, tal vez a ser más exigente, pero dentro de la mesa de negociación. En cualquier hipótesis, tomar una iniciativa de ruptura... Bueno, de hecho, su sector había estado jugando ese papel, ¿no? Había estado jugando por ese ejemplo, papel. En el senador Javier García, permanentemente azotando con la baja productividad, con que faltaba tratar tal proyecto, que Claro. los más importantes todavía no se habían considerado, ¿no? Pero si tú tomas una iniciativa intempestiva, bueno, tenés que asegurarte que hay agua en la piscina. Y- Probablemente habría que haber definido a priori algunos requisitos operativos de cómo tenía que funcionar esa mesa de diálogo, ¿no? Porque los tiempos son importantes también para no pasarse en divague. Pero ojo, Pero los no ha tiempos sido, del no ha sido Ejecutivo... pleno No, se llegaron a una cosa concreta. Hicieron 5 Mira, proyectos. acá tengo un oyente, dice, no soy blanco, pero pregunto, ¿en qué le cambió la vida a la gente estas 13 reuniones? Pero- Hay 0 ley aprobadas y ningún cambio operativo. Pero los tiempos del legislativo no son los tiempos del ejecutivo. Todo tiene su tramitación. Mira, Yo- y termina agregando el oyente, en todo caso, en lo que se equivocó Lacalle Pou es en que no hay que coquetear. Si vas a romper, rompes, no des vueltas. Yo creo que lo que se equivocó es, sigo insistiendo, el tema no era la mesa de seguridad. ¿Mm? El tema es un tema de posicionamiento político. Claro. Y a la oposición, con un gobierno con mayorías legislativas, le cuesta ubicarse políticamente. Sobre todo el Partido Nacional, que es un partido que tiene 2 alas, y que es un partido que va a repetir el pleito del último, casi con seguridad. Pero no es prematuro para tratar de marcar perfil. Claro, Ay, es muy ya, prematuro. ay, Lo bueno. que ocurre, Ahí va eso. siempre se hablaba de que en un periodo de 5 años, los 3 primeros eran de cooperación y los 2 últimos de competencia. Bien, lo que pasa es que hemos entrado, no solamente en el Uruguay, con una idea muy complicada, con la que yo estoy de acuerdo, que es entender la política como campaña permanente. Y eso no le hace bien a los actores, porque los desgasta. Ni a la sociedad. Y a la sociedad no le hace Por favor, nada. por favor. En esa línea era la que yo justamente intervenía. Pero en la línea de que no puede ser que se estén anteponiendo intereses de tipo electoral, que yo no digo que no sean legítimos, pero hay momentos. La legitimidad también está definida por el momento en el cual las cosas se hacen. Bien Entonces, positivos. me parece que en este momento anteponer eso, así como lo critico dentro del Partido Nacional, lo critico dentro del Frente Amplio, este es el momento de tratar de dar soluciones a problemas graves que tiene el país. No es el momento de estar haciendo especulaciones. Y además me parece que en este caso concreto, Lacalle Pou quedó a la intemperie. Quedó colgado el pincel, como se dice vulgarmente, porque realmente ni su propio partido lo respaldó. Después cuando buscan ahí una solución intermedia, que todos sabemos que era un paño tibio, y cuando van a la mesa, el resto de los actores le dicen que no. Y a mí me parece que tampoco ha sido tan improductivo este grupo. Este grupo ha hecho 5 proyectos de ley, de los cuales 2 ya tienen media sanción, que para los tiempos parlamentarios es un récord. Habría que compararlo, por ejemplo, con aquel acuerdo multipartidario sobre educación, mucho más complicado también porque la política de seguridad es una política pasible de ser dirigida desde el gobierno puro y duro y no solo desde los consejos descentralizados. Esa es una precisión muy importante. Por eso yo lo dije hace un tiempo, me parece que es más viable un acuerdo en seguridad que un gran acuerdo en educación. Ahora, De todos modos, claro, está de por medio el Parlamento para muchas de las medidas que se acuerdan. Pero Y ahí aparece uno de los nudos del planteo de Lacalle Pou, ¿no? ¿Qué autoridad termina teniendo el presidente de la República
sobre su propia bancada, sobre Claro, el ese es el oficialismo. ¿no? conflicto Pero interno del frente, aquí Alejandro, que comparte la posición de la calle Pou, en un mail dice: si el presidente no se puede comprometer a la aprobación de los proyectos acordados, entonces estas reuniones al final son para la foto y no sirven. Pero, perdón, ¿Tiene algún no. poder el presidente? Una pregunta. pero lo El tiene. presidente tiene que disciplinar. El mejor funcionamiento de un sistema de partidos es cuando el presidente tiene a toda su bancada disciplinada con el brazo alzado. Yo no creo eso. No. Pero además otra cosa, Emiliano. Rafael. A ver, todos conocemos aquí el más beneficiado con que el acuerdo de este acuerdo en seguridad se interrumpa o se cancele todo lo demás, son los sectores del frente en minoría en la coyuntura actual, que quieren una política de seguridad diferente, mucho menos punitiva y demás. Por ejemplo, el sector de Constanza Moreira, cierto sector del Partido Comunista, etcétera. Ahora, Es interesante esa lectura, es interesante. Claro, es que ese sector, sin embargo, no es mayoría. Esas son las visiones contrapuestas de las que yo hablaba. Claro. hoy. Exactamente. Claro, porque Pero ese estábamos sector- concentrándonos en las diferencias dentro del Partido Nacional, pero están también las diferencias Correcto. dentro del Frente Amplio. Claro. ¿no? Ahora, ese sector no es mayoría, ¿por qué? Porque el que inclina el fiel de la balanza en este caso es el MPP. Y Y el MPP está más cerca, digamos, del acuerdo multipartidario que esos Claro. sectores minoritarios del frente. Por lo tanto, ese acuerdo, yo creo que sí, que este acuerdo podría dar frutos en el Parlamento perfectamente. Me da la tentación también de hacer un comentario adicional, porque comenzamos a verle más las patas a la sota de lo que es el perfil y las características de la calle Pou como líder, porque en la campaña electoral pasada era una gran novedad, con poco conocimiento pese a su trabajo parlamentario previo, no era de los parlamentarios con más visibilidad de alguna forma, por lo menos a mi juicio, ¿no? Y esta es una apreciación bien personal. Me da la impresión de que para alcanzar la estatura del padre como dirigente político, no estoy hablando de la ideología, como dirigente, por el carisma, la formación en los temas y lo demás, le falta un camino larguísimo. Yo creo que hay que tener presente también ese otro aspecto que es la expresión de saturación, de cansancio y de lo que yo refería como un no va más, que está en la gente. Y soy, y reafirmo, absolutamente contrario a retirarse de una mesa de diálogo. Creo que lo que tenés que hacer es permanecer en una mesa de diálogo para poder avanzar. Pero pienso, por ejemplo, en una frase de Mujica, ¿no? Sale baratísimo gastar en políticas sociales para que la sociedad viva en paz y el nivel delictivo sea menor. Y el nivel delictivo lo único que ha hecho es agravarse con el tiempo. Entonces, donde ahí tenés un componente central. Primero, en las posiciones contrapuestas, intervenir sobre la acción social para reducir la chance del delito, para reducir el curso de vida que te lleva al delito, está marcado dentro de políticas sociales. De hecho, Mujica con su frase implícitamente está vinculando políticas sociales efectivas con menor chance de transitar por el camino del delito y la delincuencia. Lo cual es lógico. Claro, pero pasó todo lo contrario. Ay, bueno, porque las políticas sociales se hicieron mal, pero eso no quiere decir que esa relación no exista. Pero además, vayamos a los números. No, claro que Hoy sí. en el Uruguay hay casi 11.000 presos. ¿Mm? Sí, sí, sí. Nunca hubo tantos presos per cápita como ahora. Exacto. Aumentó la punición. El 60% reincide. Porcentaje terrible. Claro. Porque habla de uno de los problemas de la rehabilitación. de la rehabilitación. El 70% menor de 35 años. Exacto. El 90% de los presos son jóvenes pobres. Pobre, exactamente. Y en este caso, hombres. Hombre. ¿Mm? Sí, bueno, sí. Bueno, porque la violencia. obviamente que hay que hacer las dos cosas. Claro. Y obviamente que el tema del incremento de las penas es un tema que genera polémica no solo adentro del Frente Amplio. Yo creo que este fue un error. Se lo han dicho dentro del partido. Sí, por lo menos debió consultar con Larrañaga. Y quien sale fortalecido de este episodio Larrañaga. es Larrañaga por un lado y el presidente Vázquez por el otro. Sí, Yo me pregunto concuerdo. si hay investigaciones sólidas, porque la verdad que lo desconozco, que de alguna manera planteen si al aumentar la amenaza de la sanción penal reducís Hay la investigaciones. chance. Hay Hay investigaciones. investigaciones. Sí, Y hay. la tendencia es que no. Que la tendencia en que el no, mundo. Exactamente. Gerardo, pero yo coincido con eso, pero quizás hay que separar los temas dentro. Por ejemplo, para salir a manejar habiendo tomado alcohol,
la gente lo piensa 2 veces hoy. Sí, sí. ¿Por qué? Porque aumentaron las sanciones. Muy importante. Depende de la racionalidad del actor. Si partimos de la base de un actor racional que calcula sopesadamente costos y beneficios, ahí un incremento de penas, una rigidez del sistema puede dar frutos. Pero no todas las personas que van a delinquir piensan con esa lógica, pero no con esa lógica tan de costos y beneficios. Perdón. La racionalidad del actor siempre está. Claro. Lo que pasa que no necesaria, y hay hasta estudios econométricos con respecto a la delincuencia y con respecto a la racionalidad del actor siempre está. Lo que ocurre que no es la racionalidad que nosotros tenemos. Exactamente. Pero en la relación costo-beneficio, el actor siempre Por evalúa, supuesto, consciente o inconscientemente, qué es lo que le rinde mejores frutos y le cuesta menos. Entonces, eso habla a favor de la pena, ¿no? Eso habla a favor de la pena por un lado, pero no necesariamente, porque la visión de riesgo no es la misma. Aunque tú pienses que te van a penar más, hay estudios econométricos, insisto, no lo estoy diciendo yo porque me parece como socióloga, hay estudios econométricos que demuestran que aún así el beneficio es percibido como más alto y por lo tanto, aunque haya pena más alta, deciden correr el riesgo porque el cálculo de riesgo y la forma de vida y otra serie de variables que se ponen dentro de eso implican que el actor toma esa decisión y cuando vos la terminás analizando quedás totalmente sorprendido porque decís, bueno, desde el punto de vista del actor, ¿no? Es racional haber hecho Es interesante esto. porque hay un principio de la psicología que refiere a que la conducta tiende a repetirse en función de sus consecuencias. Y ese aspecto, de alguna manera, debería entender que si hay clara conciencia de una consecuencia negativa, de un costo que vas a tener si incursionás en determinado tipo de conducta, bueno, eso te puede actuar de freno y de inhibidor para poder persistir en esa conducta. Y de hecho, en el común denominador de la gente, así actúan en la realidad. En algunos personajes que eventualmente pueden tener una configuración mental distinta y mirar las cosas de forma diferente, de pronto no, pero capaz que son una minoría dentro de lo que es el colectivo del Pero grupo. lo que Pero pasa la es que sociedad el ha cambiado. tema del beneficio. Yo a ese respecto, está el gran sociólogo alemán fallecido recientemente, Ulrich Beck, la Claro. sociedad del riesgo. Exacto. El lugar del riesgo en la sociedad es completamente muy otro. valorado, muy valorado. Entonces, por eso lo que yo señalo, para generar eso, la política tiene que ser integral. Y hay que asumir, por ejemplo, hubo una decisión muy importante que se tomó por unanimidad y que era una decisión reclamada, que es, por ejemplo, la sanción, el aumento de penas para el abigeato. Bueno, eso era una medida en donde el ministro de Ganadería y Agricultura asumió un rol muy especial. ¿Por qué? Porque los productores, sobre todo los productores ovejeros, lo han demandado particularmente. 9:34.